Bien, amigos, está como dijimos, está con nosotros el ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso. Él es el asesor hídrico del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo ha sido funcionario al servicio del Estado desde que prácticamente inicia su ejercicio profesional. Yo creo que desde cuando era estudiante. Y es uno de los que mejor conoce el sistema hidráulico del país. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Pedro. Buenos días, o sea, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Sí, ha estado con nosotros otras veces. Sí, claro. Gonzalo y yo los reclamamos por lo siguiente. En estos días han salido a relucir reclamos, tanto del sector privado, hemos visto a líderes del sector agrícola y pecuario, como del sector público también, reclamar que el país necesita presas, y muchas, porque entonces la sequía, como usted sabe, siempre motiva una serie de presiones. Y entonces queríamos que usted nos diga que el país necesita presas, pero que nos diga en qué proporción. Si es verdad que tenemos que entubar y almacenar todo el agua que cae en estos 48,000 kilómetros cuadrados. Cosas como esa, que es lo que la gente se pregunta. Bueno, la presa realmente crea unas expectativas en los usuarios y en el país y en las autoridades, ¿no? Pues se piensa que llenando de hormigón y acero y varilla los ríos se resuelve el problema. Yo digo que se corrige la forma, pero no se mejora el fondo del aprovechamiento del agua. Por lo siguiente, con un ejemplo puede aclarar un poco la situación. Con la presa que tenemos, el conjunto, ¿no? Toda la presa, almacenamos o regulamos el 11% de los escurrimientos de agua superficiales por los ríos. Eso equivale como a unos 2.100 millones de metros cúbicos. Esa es la capacidad instalada que tenemos. Eso es bien, eso es poco, ¿no? Porque se supone, o se estima, mejor dicho, que un país debe regular alrededor del 40% de sus recursos superficiales. Pero es mucho lo que nos 40% falta. Y nosotros estamos más o menos en un 11%. Ahora, ¿dónde está el problema de República Dominicana? No es en hacer más presa. Con eso hay que tener un poco de cuidado en la expresión, porque las expectativas se llenan, ¿no? La gente, los usuarios del Bajo Yuna, del Bajo Yaque del Norte, del Bajo Yaque del Sur, del San Juan, del Monción, crean unas expectativas. ¿Por qué yo digo que hay que tener cuidado? Porque de los 2.100 millones de metros cúbicos que hoy tenemos instalados como capacidad de almacenamiento, estamos no utilizando o literalmente botando el 80% de los 2.100 millones de metros cúbicos. Entonces, en un análisis sencillo demuestra que la racionalidad es primero que recuperemos lo que estamos botando, que sale de la presa que ya están en operación. ¿Y cómo se recupera eso? Ahí vamos a entrar. Yo creo que un análisis, si tomamos 2 casos, 3 casos, por ejemplo, el complejo Tavera Bao. En Tavera Bao, en promedio anual se almacenan unos 1.100 millones de metros cúbicos en esas 2 presas, porque tienen entre los 2 ríos un caudal de unos 37 metros cúbicos por segundo, y en el año, haciendo las conversiones del lugar, nos da que almacenamos unos 1.100 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto botamos de eso? Más o menos el 62%, que es la cuenca mejor aprovechada por una situación de que el río Yaque del Norte, que corre desde Santiago hasta la bahía de Manzanillo, es al mismo tiempo la fuente de agua y el drenaje de los excesos de agua, porque el agua que se utiliza en Santiago y a lo largo va de nuevo, el exceso va de nuevo y retorna al río, y es utilizable aguas abajo. Sin embargo, cuando uno hace los números, la contabilidad hídrica,
de lo que pasa en el Yaque del Norte, se da cuenta que de los 1.100 millones de metros cúbicos que regula en promedio anual, botamos el 62% del agua. Que equivale, botar quiere decir que se va... Que no se aprovecha. Que no se aprovecha. Que termina finalmente en la bahía de Manzanillo, en el Océano Atlántico. Entonces, si cogemos ese ejemplo, por ejemplo, la cuenca del Yaque, el 62% de los 1.100 millones son alrededor de 725 millones de metros cúbicos que botamos. Si yo comparo eso con la capacidad que tendría de almacenamiento las presas que faltan en el Yaque del Norte, lo que botamos es mayor que lo que podemos almacenar construyendo a Ámina y a Guayubín, que son las dos presas que quedan en la cuenca del Yaque del Norte. Que deben hacerse para mejor administrar mejor administrar. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad, del uso de recursos y del uso de los recursos económicos para hacer obras, lo mejor es primero recuperar lo que votamos de obra hecha ya, como es el complejo Tavera Bao, recuperar ese 62% del agua que votamos y luego entonces darle paso yo insisto a nueva presa. ¿Cómo se recupera eso? Bien. Agua derramada, agua que va... El 80% del agua de la cuenca del Yaque del Norte se utiliza en agricultura. Ajá. El 80%. Y del 80% que se utiliza en agricultura, se bota otro 80% por los sistemas de riego. Los sistemas de riego de República Dominicana, todos, sin excepción, son sistemas de riego que vienen en su concesión, ¿no? De la época de la colonia. Hoy tenemos los mismos sistemas de riego con los mismos parámetros del siglo pasado. Es decir, abrir una compuerta, ponerle el agua a una finca y el exceso sale por el extremo más bajo de la finca. Y eso cambió. Y vuelve de nuevo. Eso cambió. Entonces, todavía nos queda mucho que hacer en la gestión del agua a nivel ya del uso de la agricultura para recuperar esa cantidad de agua que se nos pierde. Ahí está debe estar el enfoque principal de garantizar que lo que estamos almacenando en la presa construida no se conviertan en pérdida. Tu pregunta, cambiar innovar los sistemas de riego actuales. Da más provecho que construir una presa. Claro. Y sale menos costoso. Y menos costoso. Menos costoso y en el tiempo, si yo quisiera recuperar eso y al mismo tiempo comenzar a trabajar, a construir, por ejemplo, a Guayubín, a Ámina, yo recupero primero en el tiempo y con menos costo lo que estoy perdiendo, el 62%, que terminar esas dos obras. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad en el uso del dinero, debe estar primero recuperar lo que estamos votando. No, y de efectividad también, de la inversión. Porque además, lo que estamos votando genera unos problemas ambientales que están afectando de manera significativa tanto la producción agrícola nacional como el medio ambiente. Erosión de los suelos, problemas de salinización de los suelos, problemas de enfermedades, de crear patógenos. Las enfermedades proliferan esos vectores donde hay un exceso de humedad. ¿Ustedes recuerdan la famosa mosquita blanca que hizo que desapareciera el tomate de Asua? Completo, se lo llevó. ¿Y por qué? Asua es una zona seca, extremadamente seca, porque el agua que sale de Sabana Yegua, que se transfiere al Valle de Asua, el exceso que se pierde generó una condición de humedad que facilitó la proliferación de la mosquita blanca y hubo que dar una veda en la producción de tomate y prohibir la siembra de tomate por espacio de 5 y 6 años. Entonces, fíjense que no solamente es el problema de botar el agua, es el problema de lo que genera el agua que se bota. Entonces, el país
el país debe primero ahora mismo enfocarse en la gestión de recursos, gestión sostenible del agua, cambiar el fondo, no la forma. ¿Y cuál es la diferencia entre ese sistema obsoleto y los sistemas que estarían operando en otros países? Ahora, claro que el agua con uso racional primero está conducida a través de medios, tuberías cerradas, que no se te pierde una gota de agua en el camino, y el uso en la finca son métodos de riego que tú pones el agua que requiere el cultivo, no la que requiera el productor. Recuérdense una cosa, para mí, como operan los sistemas controlados, ¿verdad? Que agua, yo quiero esta cantidad. Un vaso de agua para tu consumo. Tu vaso de agua tú lo tienes. Pero si tú te requieres un vaso de agua, yo no te puedo poner un galón. Porque te va a tomar un vaso, pero me va a botar la diferencia. Claro. Entonces, los usuarios nuestros de los sistemas de riego, yo digo que hemos heredado la política que comenzó a instalarse en el gobierno de Moncáceres, que continuó con Horacio Vázquez y continuó Trujillo. Hoy utilizamos en cada una de las fincas nuestras con riego los mismos factores que se utilizaban en aquellos tiempos. Y no tenemos política de pago, el productor, porque así se instituyó en aquellos tiempos. Horacio Vázquez, frente a una crisis de arroz que había en el país, instituyó un programa que se llamó regeneracionista. Y él dijo, por escrito, tengo la resolución de Horacio Vázquez de esa época, dijo, el agua de los ríos dominicanos, mi gobierno, van a ser para la producción de arroz, libre para fomentar la producción de arroz. El agua no se le puede cobrar a los productores. Buena intención, ¿no?, del gobierno de Horacio Vázquez, fomentar la producción de arroz, pero al mismo tiempo se fomentó que la gente desarrollara una cultura de no pago del agua. Y de uso, ese otro componente. Y de uso irresponsable. Y de uso irresponsable. Lo que quería era, como decía el gobierno de Horacio Vázquez, más agua. Pero eso no se mejoró con las juntas de regantes. Se ha mejorado, pero de manera no significativa. Entonces, de ahí viene que tengamos que pensar ahora dónde y cuáles presas necesitamos. Debemos pensar primero que sin río sano y sin cuenca alta sana, es otra cosa. No tenemos posibilidad de aumentar, de garantizar la disponibilidad de recursos hídricos en el país. Lo primero que tenemos que garantizar la fuente. Sí. ¿Cómo a un ser humano se le puede pedir que sea sano o un atleta de alto rendimiento que logre cuando tiene su sistema de circulación sanguínea enferma? Primero, curemos eso para garantizar el éxito de todo el esfuerzo que se hace. Hoy tenemos un Yaque del Norte totalmente convertido en una cloaca. Tenemos el Yaque del Sur igual, el Yuna igual, el Monción igual, el Iguamo igual, el Osama peor, el Jaina peor. Entonces, curemos nuestros ríos primero, curemos las cuencas. Para sembrar el agua ahí. Porque ahí que comienza el agua. ¿Cuáles son las presas que usted considera, dentro de un orden de prioridades muy rígido, que pudieran ser necesarias e imprescindibles en este momento, al tiempo que se adopte esa medida? Primero hay que terminar a Monte Grande y después hablamos. Sí, Monte Grande es una obra, una concesión, una presa importante para una región con un déficit hídrico permanente. Tocar 4 provincias, pero eso es la gloria de Dios. Y con un déficit hídrico permanente. Así se requiere más agua que la que le llega. Y Monte Grande va a tener un efecto directo sobre paliar o reducir ese déficit para la producción agrícola. A Monte Grande habrá que hacer ese sistema de canales. ¿Qué otras presas usted visualiza en este momento? Pero los canales que están visualizados son los mismos, igual que esto. Sí, los que están visualizados para Monte Grande. Hay que cambiar. Sí, pero usted dice, pero es interesante porque
A Montegrande ahora hay que construir los dos sistemas de canales y eso va a tomar tiempo. Pero hagámoslo de eso. Va a haber primero que llenar el vaso de la presa. Hay mucho compromiso. Usted nos decía fuera de cámara con el río Yaque del Sur. Es un río extraordinario. Sí, una maravilla. Es una maravilla el Yaque del Sur, pero no da para tanto. Hay que administrarlo. Hay que administrarlo, hay que gestionar el agua. Yo pienso que las presas, las estratégicas, las que nos quedan, debe ser en función del servicio que vayan a brindar. A la población hay que garantizarle agua para el consumo humano. Donde están los núcleos poblacionales mayores, el Gran Santo Domingo, el Cibao Central, San Cristóbal, hay que garantizarle agua para el consumo. Hay que aprovechar Jaina, entonces esas son las presas estratégicas que deben quedar. ¿Está oyendo? Jaina. Desde el punto de vista del consumo humano, Alto Yuna es sin duda. Alto Yuna. Y Jaina. Es sin duda el proyecto de presa más importante que tiene República Dominicana. ¿Por qué? Porque le garantizaría agua al pueblo de Bonao, que está ahí abajo de la presa, a Sánchez Ramírez, que aunque está al lado de la presa de Atillo y del río Yuna, no tiene un acueducto que le garantice agua. Le garantiza agua a San Francisco de Macorís, que ahora se nutre de Río Rincón con la presa de Rincón, de Río Ima con la presa de Rincón, agua a la provincia hermana Mirabal. Si desde el punto de vista de garantizar agua para el consumo humano, Alto Yuna es la mejor presa. Además, otro servicio importante que da y que genera, tiene una potencia de unos 64 megawatts instalados. Y además, controlaría las inundaciones que hace el Bajo Yuna desde Arenoso, Villarriba y toda esa parte de abajo. Entonces, Alto Yuna es indudablemente que es un proyecto de presa importante desde el punto de vista del consumo. Amina tiene una importancia para Santiago extraordinaria, porque ahora mismo ya Santiago tiene déficit en el suministro de agua potable que viene del río Bao, en la presa de Bao. Entonces, Amina le garantizaría agua a Santiago. Desde el punto de vista agrícola, ahora vamos desde el punto de vista agrícola. De agua, pero usted me está dejando al este. Bueno. Hacia el este, que no tenemos toda la corriente de agua, se pierden, ¿no? Van directamente al mar. Ahí tenemos el río Chabón, en la confluencia con el río Sanate, garantizaría agua para todo el complejo turístico de Punta Cana, Bávaro y Higüey. Y a la misma Romana, que ahora se abastece de Chabón, pero con bombeo. Entonces, Chabón en Sanate. El Chabón, cuando hace confluencia con Sanate, ahí debe plantarse. Ahí debe haber indudablemente que es la garantía de agua para la población de todo el este. Sobre el Soco hay una presa también estudiada que sería la garantía de agua para Atomayor, Ceibo y San Pedro de Macorís, que no tienen garantía de agua superficiales, esas tres grandes Esas provincias. dos presas están indicadas, son prioritarias. Esas son prioritarias. Y esas son grandes, presas muy, muy grandes, de costo considerable. Chabón Sanate es una presa de 70 millones de metros cúbicos de capacidad, comparándola, por ejemplo, con Montegrande. Montegrande son 400 millones y esta es de 70. Sí, además, tú sabes, por la topografía de la zona, el este llano, son presas bajitas, pero garantiza agua para el suministro. Y la de Jaina sería un embalse ahí y por gravedad. El otro proyecto desde el punto de vista estratégico para el consumo es Jaina. Jaina, sí. Pero no Jaina. No. Que Pedro conoce bien del conflicto de Madrigal. No Madrigal, no. Es allá arriba. Es allá. Original. Sí. Es prácticamente el mismo sitio, pero una presa más baja. Más baja. Que no va a afectar lo que era el área de Pedro Brán, donde estaba el hospital psiquiátrico. No, nada de eso, nada. Nada, ahora está donde un sitio se llama el Dique de Ochoa, sobre el mismo río, una presa más baja, sí. Pero le garantiza. Por la cuchilla, por ahí. Garantiza, en la cuchilla. En la cuchilla. En la cuchilla. Ajá. Le garantiza a la capital dominicana
A todo Santo Domingo a todo Este. Santo Domingo. 6 metros cúbicos, dice. 6 metros cúbicos, sobre todos los sectores de oeste. Carrizo, toda esa zona de por ahí. Hablando de 150, 160 millones de galones diarios. Y la cantidad de personas que vive ahí, Pedro, nada más los Alcarrizos de y por el lado, del otro lado de la cordillera. Entonces, del lado si nos sur, vamos del otro lado de la cordillera, prácticamente las presas que nos quedan estratégicas, ¿no? Hay muchos sitios, pero estratégica sería en función del desarrollo agrícola. Y la estrella, para mí la estrella olvidada es Joca. La presa está del río Joca. Joca es un río dominicano que es afluente del Artibonito. Y todo el agua de Joca ahora mismo, ahora en este instante, se va a Haití. Y en Haití se aprovecha en una presa que hay en Haití que se llama Peligre. Yo la conozco, yo fui a la inauguración de Peligre. Entonces nosotros no estamos aprovechando una gota de Joca, se está yendo a Haití. La presa de Joca, después dicen los haitianos que le estamos quitando el agua. No, al contrario, entonces el agua de la frontera se va todo a Haití. No, pero que la presa de Joca lo que haría es regular bien el río y le garantizaría, por tanto, un flujo a Peligre regulado en Joca. Exacto. Pero también lo aprovecharíamos nosotros. Pero entonces lo aprovecharíamos nosotros también. La importancia de Joca es que entre el sitio de Joca hacia el este hasta la mata de Farfán, sí, desde Bánica hasta la mata de Farfán, pasando por Sabanamula, Yabonico, Yacahueque y llegar a la mata de Farfán, hay 110,000 tareas que ahora están cubiertas de vallahondas y cambrones. Imagínense 110,000 tareas en una zona como esa, donde prácticamente la población se ha tenido que trasladar. Huyendo, salir de ahí. Ahora tú lo encuentras en Bávaro, Punta Cana, en la capital. Porque no tienen oportunidades allá. Entonces vamos a desarrollar desde el punto de vista... ¿Y esa qué altura tendría esa presa en Joca? Joca no es alta, no es una presa alta. Bueno, es barata entonces. Sí. El problema de Joca es más bien el acceso, ¿no? Los caminos y la cosa. Pero desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo agrícola, es, para mí, desde el punto de vista del desarrollo agrícola, es la número 1. Oiga usted. Oye eso. Después del Monte Grande, lógicamente, de completar el complejo Monte Grande. Por eso hay que terminar eso. Entonces, lamentablemente Joca, digo yo que es una estrella olvidada, porque los argumentos han sido siempre de que, bueno, por ahí no hay gente. Sí. Yo le he dicho a mi papel, ha sido siempre... ¿Qué otra queda para que se lo está acabando el tiempo? De estrella, sí. Indispensable. Estrella tenemos en la septentrional, tenemos una presita muy buena sobre el río, que desemboca hacia Nagua, que posibilitaría también la producción agrícola y control de avenida. ¿Cómo se llama esta? Bueno, está en la cordillera central. Sí, septentrional. De la septentrional, perdón. Sí. Y así la tenemos cubierta, más o menos. Más o menos equilibrada. Hay una presa importante que tiene una limitación al tiempo de vista de ingeniería que ya no son limitaciones, que también sobre la septentrional. Este es el río Yásica. El río Yásica. Pero el río Yásica se va al Atlántico en Puerto Plata. Pero a 1000. Y entonces, si la devolvemos hacia el Valle del Cibao... Y cuando se desborda de un desastre eso por ahí, en Yásica. Claro, allá... Eso acaba con Sabaneta. Antes era un problema, pero ya no, hacer un túnel de 6 kilómetros, ya la tecnología. Entonces, devolver el agua de Yásica garantizaría el desarrollo de los mejores suelos que tiene República Dominicana, los famosos suelos mocanos. Sí. Porque eso no se ha podido desarrollar porque no hay agua. Sí. Inicialmente con Tavera no me digan que Boca tendría agua con la presa. Claro. Y es simplemente al que no ha estudiado la cosa podría decir, oye, eso no es posible porque hay que vencer devolver el agua por la septentrional. Es simplemente un túnel de 5 o 6 kilómetros. Y tenemos garantía de agua en Hermana Mirabal, en El Payá. El agua de consumo de Moca ahora sale de Bao Tavera, que le pasa del acueducto de Santiago, le pasan 3 metros cúbicos a Moca.
que no es suficiente. Que no es suficiente. Entonces, esa es una presa estratégica. Pero muy importante esa. Oye, ingeniero, qué importante que usted haya cedido a esta entrevista para poner a pensar a la gente que no debe tratar los temas con esa ligereza. Sí. Sería bueno que el ministro vea ese programa. Sí, sería bueno que lo vea. Dígale el Departamento de Relaciones Públicas, dígale al ministro de Agricultura que este programa se cuelga en YouTube. A Omar Benítez Diario de 4. Que chequee eso, que eso es importante. Que Omar, el asesor hídrico del Poder Ejecutivo. Omar y yo somos hermanos. Yo sé que sí, hermano mío también. Y nosotros somos llave. Es hermano mío también. Sí. Llave toda la vida. Y entonces discutimos, compartimos mucho la idea del agua, dónde está y de lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pero lo que usted ha dicho hoy es ilustrativo de cómo los asuntos nacionales tienen que debatirse con más reposo. Con racionalidad. Con racionalidad. Sí. No puede ser emotivo. No puede ser emotivo. El agua, que es un problema que se nos está agravando. A nosotros y al mundo. Miren lo que pasó ahora este julio que acaba de terminar. Rompió el récord de temperatura de todos los tiempos. Todos los tiempos. Se metió más de 36. El julio más caliente histórico fue el que pasó. El que pasó. Ingeniero, usted se compromete a estar disponible para otra consulta. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Nosotros volvemos el lunes. Dios mediante. Así es.